Hola, soy Marvilán y bienvenidos a este curso de 21 días sobre el trabajo del poder del espejo. Hoy trabajaremos en el día 20. Enseña el trabajo del espejo a los niños. Los niños también sufren el estrés de la vida. Hoy aprenderás a practicar el trabajo del espejo con los más pequeños y serás testigo de los milagros. Estás a punto de finalizar este curso y lo estás haciendo de maravilla. Aplaudo tu compromiso y tu dedicación, realmente. Cada día que haces el ejercicio del trabajo del espejo, te estás haciendo un regalo de amor. Cada día que lo practicas, estás dejando atrás antiguas creencias negativas que has estado acarreando durante mucho tiempo. ¿De dónde proceden estas creencias negativas? Las aceptamos cuando éramos pequeños. Entonces, absorbíamos todo lo que nos decían. Cuanto más oíamos a nuestros padres u otros adultos decir cosas negativas sobre nosotros, más nos las creíamos. Cuando éramos pequeños solíamos decirnos cosas horrendas y menospreciarnos los unos a los otros. Pero, ¿por qué lo hacíamos? ¿Dónde aprendimos esa conducta? A muchos de nosotros, nuestros padres o maestros nos llamaron estúpidos, bobos, perezosos. Nos dijeron que causábamos problemas o que no éramos lo bastante buenos. A lo mejor nos avergonzábamos al escuchar estas opiniones, pero no las creíamos. Poco podíamos imaginar lo nocivo que iban a ser estas creencias o hasta qué extremo quedarían arraigados en nosotros el sufrimiento y la vergüenza que nos iban a ocasionar. Revisa algunas de las lecciones más difíciles de este curso, aquellas en las que descubriste ideas que te estaban bloqueando. Cuando hiciste el trabajo del espejo y la práctica del diario, descubriste esas creencias muchas veces que podrías estar herida en la infancia. En la escuela no me enseñaron el efecto que tendrían mis palabras en mi vida. Nadie me enseñó que mis pensamientos eran creativos, que literalmente podían dar forma a mi destino o lo que yo dijera verbalmente regresaría a mí a través de mis experiencias. Nadie me dijo nunca que merecía que me amasen o que me sucedieran cosas buenas. Por supuesto, tampoco nadie me dijo que la vida estaba para apoyarme. Ahora podemos cambiar todo eso para nuestros hijos. Una de las cosas más importantes que podemos hacer por ellos es recordarles la verdad básica de que son encantadores. Nuestro papel como padre no es ser perfectos, hacerlo todo bien, sino ser cariñosos y amables. Los niños de hoy en día tienen muchas más cosas que afrontar que cuando nosotros teníamos su edad. Están sometidos al asedio constante de las noticias sobre las crisis mundiales y continuamente se ven obligados a tomar decisiones complicadas. La forma en que los niños manejan estos retos es un reflejo directo de cómo se sienten realmente respecto a sí mismos. Cuanto más se amen y se respeten, más fácil les resultará tomar decisiones correctas en su vida. Es importante que inculquemos a nuestros hijos el sentido de independencia, de poder y que sepan que pueden marcar la diferencia en el mundo actual. Pero por encima de todo, es esencial que les enseñemos a amarse a sí mismos y a que sepan que son lo bastante buenos hagan lo que hagan. Los más jóvenes no están mirando y escuchando todo lo que decimos. Sea un buen ejemplo de frases y afirmaciones positivas. Cuando tú empieces a creértelas, también lo harán tus hijos. Educa a los niños que hay en tu vida, del mismo modo que tú estás aprendiendo a educarte a ti mismo. Recuerda, nadie tiene el niño o la niña perfectos, ni el padre o la madre perfecta.
estamos destinados a tomar malas decisiones un día u otro. Eso simplemente forma parte del aprendizaje y del proceso de crecer. Lo que importa es que ames incondicionalmente a tu hijo y ante todo que te ames a ti mismo incondicionalmente. Ahora observa cómo se producen los milagros para tus hijos y para ti. Afirma: puedo ser lo que me proponga. Puedo hacer lo que me proponga. La vida está de mi parte. Ahora vamos a hacer el ejercicio del trabajo del espejo para el día 20. Aquí vamos a cambiar un poco la modalidad del trabajo. Te explico. Me gustaría que vieras un video de una niña encantadora repitiendo sus afirmaciones. Y puedes verlo en este momento en el video. Permítete verlo un rato y continúas escuchándome luego del video. Me gustan mis padres, me gusta mi madre porque ella está embarazada y voy a tener un hermanito. Me gusta mi escuela, me gustan mis amigos, me gusta mi casa, tengo muchos amiguitos y me gustan mucho. Me encanta jugar, me encanta desayunar, me encanta mi hermanito, mis primos, mi familia. Me gusta mi vida. Vale, perfecto, ya viste el video. Puedes ver este video con tu hija o cualquier niño que forme parte de tu vida, invítalo. Incluso con tu niña o tu niño interior. Puedes volverlo a ver. Pídele a tu niño o tu niña que repita sus propias afirmaciones diarias como hizo Jessica en el video. Pregúntale qué es lo que le hace feliz y pídele que lo cuente delante del espejo. Puedes empezar este ejercicio haciendo tu propio trabajo del espejo e invita a tu niño o a tu niña a que lo haga contigo. Repite afirmaciones sencillas como: te amo, lo amo todo de ti, soy increíble, soy una persona hermosa, tengo un pelo bonito, puedo bailar como una estrella de televisión. Resérvate un rato cada día para hacer el trabajo del espejo con tu niño, aunque sea solo unos minutos por la mañana. El poder está dentro de ti. Vamos a hacer entonces ahora los ejercicios del diario para este día en ese cuaderno maravilloso que tenemos tú y yo juntos. Pero hoy vas a empezar el ejercicio del diario escuchando una historia del libro Las aventuras de Lulú. Vamos a escucharlo. Las aventuras de Lulú. El siguiente es un extracto del libro infantil sobre la construcción de la autoestima titulado Las aventuras de Lulú. El sol casi siempre brillaba en la casa grande, con 2 ventanas a cada lado de la puerta principal, que hacía que parecieran una cara feliz, con los escalones que conducen al porche como la sonrisa. A Lulú le encantaba jugar afuera en el patio, a veces bajo los árboles y a veces en el columpio de los neumáticos y a veces con su hermanito Barry. Lulú sabía que siempre había algo divertido que hacer y se despertaba cada mañana emocionada para descubrir lo que pasaría ese día. Esta mañana, Lulú se despertó con los sonidos de las gotas de lluvia cayendo sobre el árbol fuera de la ventana. Le encantaba la lluvia, y cuando se levantó de la cama, decidió mostrarle a su hermanito Barry el clima húmedo. Era muy joven y aún no podía salir de su cuna. Barry se rió mientras Lulú lo levantaba y lo llevaba a la ventana. Todavía no podía hablar muy bien y cuando dijo el nombre de Lulú sonaba como Gugú.
Gugú, guau, guau. Barry gritó saltando arriba y abajo. Está lloviendo, Barry, explicó su hermana mayor. Hace que los árboles crezcan y las flores florezcan y hace que todo sea fresco y hermoso. Barry se rió de nuevo. De repente, Lulu oyó un sonido en la distancia. Un tipo divertido de sonido. ¡Guau! ¡Guau! Alguien estaba llorando. Lulu pensó que podría estar herido. Así que ella levantó a Barry de vuelta a su cuna y bajó a ponerse su impermeable. Tomó sus paraguas con las flores y se apresuró al salir por la puerta trasera para ver quién lloraba. Mientras caminaba por el césped, vio a la rana sentada debajo de un árbol disfrutando de la lluvia. «Buenos días, señor Rana», le saludó Lulu. «Es una hermosa mañana, ¿no?» «Hermoso, húmedo y lluvioso», coincidió el señor Frog. «Sería perfecto, excepto por ese llanto». «¿Sabes quién es?», preguntó Lulu. «No», respondió el señor Frog, «pero viene del estanque». «¿Por qué no saltamos allí juntos?» Y con este salto, mientras Lulu lo seguía detrás de él, a medida que se acercaban al estanque, los gritos se hicieron más fuertes y más fuertes. ¡Guau! ¡Guau! Lulu escuchó atentamente y fue en un parche de hierba alta. El señor Frog saltó a su lado. Ambos metió la cabeza en la hierba y sentados dentro era un pequeño pato amarillo llorando sus ojos. ¡Guau! ¡Ay de mí!, se lamentó el patito. Lulu puso su mano en la cabeza del pato y le acarició suavemente. «¿Por qué estás llorando?», preguntó. El pequeño levantó la cabeza. «Oh, a nadie le gusto. Nadie en absoluto», sollozó. «¿Nadie?», preguntó la rana. «Yo sería que es bastante serio». Lulu continuó acariciando el patito. «Bueno, me gusta. ¿Cómo te llamas?». El patito miró hacia arriba y secó sus ojos. «Mi nombre es Willy». «Bueno, mi nombre es Lulu y este es el señor Frog. Tal vez podemos ayudarte», ofreció Lulu. «¿Por qué crees que a nadie le gustas?». Willy se sentó y dijo: «Esta mañana estaba jugando a la pelota con algunos de los animales de la granja de la calle. Gary la cabra me lanzó la pelota y cuando traté de atraparla, me tropecé con los pies y caí en el barro y perdí mi gorra. ¡Ay de mí!». «Pero Willy, ¿qué es tan horrible acerca de eso?», preguntó Lulu. «Fue un accidente y no te lastimaste, ¿verdad?». «No», olió Willy. «Pero entonces Clarice, el becerro, me llamó Willy, Bigfoot, y todo el mundo comenzó a reírse. No se detenían, así que me escapé y ahora no tengo más amigos». Lulu acarició la cabeza de Willy un poco más. «Oh, Willy», exclamó, «¿no sabes que el mejor amigo que puedes tener eres tú?». «Pero no me gusta», Willy lloró. «Soy tonto y torpe». El señor Frog miró a Willy y se rió. «Willy, usted no tiene idea de cuántas veces me he tropezado con mis propios pies. Los mismos son mucho más grandes que los tuyos. Realmente no es algo tan terrible. Así es como lo miras. Te he visto en el estanque y eres un buen nadador mejor que yo. Eso es algo de lo que debes de estar orgulloso». Willy se sintió un poco mejor. «Y a la semana pasada te vi rescatar a Baby Kitten cuando cayó en el estanque. Mamá Cat estaba tan feliz y pensó que eras tan valiente», continuó el señor Frog. «¿Ella lo hizo?», Willy preguntó. «¿Ves?», agregó Lulu. «Hay muchas cosas buenas sobre ti. No lo has estado buscando. ¿Sabes lo que hago cuando me siento mal?». «¿Qué?», Willy preguntó. «En mi habitación tengo un espejo y lo llamo mi espejo mágico. Dentro de ese espejo está mi mejor amigo. Siempre va a estar ahí para mí y cuando algo sale mal, puede hacerme sentir mejor y puedo hacerlo sentir mejor también». «Pero no tengo un espejo mágico», dijo Willy. Lulu se inclinó cerca del patito. «Puedo llevarte a la mía. Tu mejor amigo también estará allí». Willy se emocionó tanto.
«Oh, llévame a tu espejo mágico, por favor», gritó. «Bien», respondió Lulu, «sígueme. ¿Quieres ir también, señor Frog?» Frog hizo un vistazo al estanque y dijo: «Creo que me quedaré aquí e iré a nadar. Nada como un buen baño por la mañana. Hace que la sangre se vaya, ¿sabes?» Y con un escopetazo se había ido. Lulu y Willy empezaron de nuevo hacia su casa. «¿Ves, Willy?», comenzó Lulu. «Lo que piensas de ti mismo se hará realidad, así que no quieres pensar cosas malas. ¿Quieres decir que soy tonto y torpe porque creo que lo soy?», Willy preguntó. «Por supuesto», respondió Lulu. «Una vez en la escuela estaba corriendo una carrera y estaba seguro de que no podía ganarla», me decía. «Oh, Lulu, nunca ganarás». ¿Y adivina qué pasó? «¿Usted no ganó?». Willy lo adivinó. «De acuerdo. Así que la próxima vez decidí decir una y otra vez a mí mismo: puedes hacerlo, usted puede hacerlo y usted sabe que». «¿Ganaste?», Willy gritó. «Sí», Lulu dijo, «realmente hizo una diferencia». Finalmente llegaron a la casa de Lulu. Caminaron por la puerta principal, pasando a la cocina, por el pasillo, subiendo las escaleras, y en la habitación de Lulu, junto a su cama en la pared, estaba el espejo mágico. Willy gritó con alegría: «¡Oh, voy a conocer a mi mejor amigo!». Lulu puso una silla frente al espejo y le dijo a Willy que cerrara los ojos. Willy hizo lo que le dijeron y Lulu lo puso en la silla. «Bien, ahora cuando abra los ojos, verás a tu mejor amigo. Esta es la persona que siempre estará contigo y que nunca te dejará. Ábrelos ahora». Willy abrió los ojos y se sorprendió al descubrir que se miraba a sí mismo. «Pero solo soy yo», dijo. «Así es», respondió Lulu. «No importa lo que te pase en tu vida, tu mejor amigo siempre vas a ser tú. Di algo bueno a ti mismo». Willy se sentía tímido. «Hola», se aventuró en silencio y luego se volvió hacia Lulu. «No sé qué decir». «Cuéntale sobre las cosas bonitas que se dijeron sobre ti hoy», sugirió Lulu. «Eres un buen nadador y Mamá Cat cree que eres valiente», dijo Willy. «Eso es bueno», le animó Lulu. «¿Puedes decir te amo?». «Eso suena tonto», respondió Willy. «Solo pruébalo», suplicó. Willy se miró en el espejo. «Bueno», comenzó de nuevo. «Te amo y lamento haber pensado que eras tonto y torpe. ¿Y sabes qué?». Willy se sintió un poco mejor. Lo intentó de nuevo. «Te amo, realmente te amo». Y se sintió aún mejor. Cuanto más lo decía, mejor se sentía. «Oh, Lulu», exclamó, «nunca me he sentido tan bien conmigo mismo». Lulu estaba tan feliz por Willy. Ahora sabría que nadie está realmente solo mientras ellos mismos lo tengan. Se estaba haciendo tarde y era hora de que Willy se fuera a casa. «Oh, Lulu», suspiró Willy, «ojalá pudieras llevarme tu espejo mágico». «No necesitas mi espejo, Willy», explicó Lulu. «Cualquier espejo servirá. De hecho, el estanque en el que vive es el mejor espejo de todos». «Gracias», exclamó. «Entonces puedo mirar en el estanque todos los días y ver a mi mejor amigo». «Y usted recordará decir cosas agradables a sí mismo», le dijo Lulu. «Asegúrate de decir te amo, realmente te amo». «Oh sí», Willy respondió. Cantó felizmente: «Willy, te amo, realmente te amo». Mientras él y Lulu bajaban las escaleras por el pasillo y pasaban por la cocina donde Barry estaba sentado en su silla alta, cuando Barry vio pasar a Willy, gritó: «¡Ducky!». Lulu sonrió al escuchar a su madre responder: «Ahora, Barry, no hay patos en la casa». Afuera, la lluvia se había detenido y el sol brillaba brillantemente. Lulu y Willy regresaban al estanque cuando encontraron a todos los amigos de Willy. Gary la cabra le preguntó: «¿Dónde has estado, Willy?». «Aquí está tu gorra. Estamos jugando a la pelota y te necesitamos en nuestro equipo». «He estado de visita con mi mejor amigo», respondió Willy con orgullo. Lulu se inclinó cerca y rápido como un guiño
Willy le dio un beso en la mejilla. Gracias, Lulu, dijo. Me has dado un nuevo amigo maravilloso hoy. De nada, sonrió Lulu. Pero recuerda, tienes que seguir siendo un amigo para ti mismo como lo harías con cualquier otro amigo. Cuanto más te ames a ti mismo, más feliz serás, ya verás. Y con eso, Willy saludó a Lulu y huyó con sus amigos a jugar a la pelota. Ten a mano papel para dibujar, lápices de colores, lápices de cera o rotuladores de colores y pegamento. Pídele a tu niño o niña que dibuje un espejo mágico al que poder recurrir, como hace Lulu en el libro. Anímale a que decore el espejo. Puedes pegar fotos o dibujos bonitos a su alrededor, que añada cosas brillantes y chispas al marco y que deje volar su imaginación con los colores. Puedes hacer turnos para mirarse cada uno en el espejo mágico y decir cosas bonitas sobre ustedes. Escribe las frases positivas que estás diciendo para que puedas repetirlas por las mañanas cuando hagan juntos el trabajo del espejo. Tu pensamiento del corazón para este día. Me comunico abiertamente con mis hijos o con los niños. Es de suma importancia mantener abiertas las líneas de comunicación con los niños, especialmente cuando son adolescentes. Muchas veces a los niños se les dice cosas como no digas eso, no hagas eso, no sientas eso, no seas así, no expreses eso. Cuando lo único que oyen es no, no, no. Ellos dejan de comunicarse. Más adelante, cuando se vuelven adultos, los padres se quejan de que nunca les llaman. ¿Por qué no les llaman? Porque hace mucho que las líneas de comunicación quedaron cortadas. Por eso. Cuando te abres con tus hijos, utilizando frases positivas como es normal estar triste y puedes hablarme de ello, y les animas a compartir sus sentimientos, las líneas de comunicación vuelven a funcionar. Vamos a hacer la meditación para el día de hoy. Bienvenido, pequeño. Ahora, siéntate en un lugar tranquilo y cómodo. Haz una respiración profunda y suelta. Nuevamente, haz una respiración profunda y suelta. Coloca una mano sobre tu corazón. Cierra los ojos. Permítete ver no solo a tu niño interior, sino ser ese niño. Imagina que estás escuchando a tus padres y que te están diciendo: estamos muy contentos de que hayas venido. Hemos estado esperándote. Deseábamos con todas nuestras fuerzas que formaras parte de nuestra familia. Eres muy importante para nosotros. Esta familia no sería lo mismo sin ti. Te queremos. Queremos que estés con nosotros. Queremos ayudarte a crecer y que seas todo lo que puedas llegar a ser. No tienes que ser como nosotros. Puedes ser tú mismo. Nos encanta que seas tan especial. Eres muy hermoso.
Eres brillante. Eres muy creativo. Estamos encantados de tenerte con nosotros. Te damos las gracias por haber elegido a nuestra familia. Sabemos que estás bendecido y tú nos has bendecido con tu llegada. Te amamos. Te amamos de todo corazón. Deja que tu niño interior haga realidad estas palabras. Recuerda que cada día puedes mirarte al espejo y repetir este párrafo. Puedes decirte todas las cosas que te hubiera gustado que te dijeran tus padres. Tu niño interior necesita sentirse querido y deseado. Dale lo que necesita. No importa tu edad, ni si tu niño interior está enfermo o asustado. Necesita sentirse querido y deseado. Sigue diciendo a tu niño interior: te deseo y te amo. Esa es tu verdad. El universo te quiere aquí. Y por eso estás aquí. Siempre has sido amado y siempre te amarán. Puedes ser feliz por siempre, jamás. Y así es. Gracias por haber estado un día más en el curso sobre el trabajo del poder del espejo. Te invito nuevamente a que compartas mañana conmigo esta hermosa aventura de cambiar tu vida. Te espero.